Dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Cuando yo entré en la oficina de mi pastor, cuando yo era jovencito, y yo le dije, el Señor me está llamando para que yo predique. Y él dijo, me preguntó, una sola pregunta. Joven, ¿puedes estar a solas? Y yo pensaba que él estaba diciéndome, bueno, si yo predico la verdad, no, nadie va a querer estar conmigo y voy a estar a solas siempre. No, lo que él me estaba preguntando, cuando los demás jóvenes no están ahí reuniéndose y haciendo las cosas de jóvenes, ¿puedes estar tú a solas con el Señor, en su palabra, en oración? ¿Sabe que yo vengo a un lugar así, mucha gente, puedo hablar con mucha gente, pero mi vida no es así. Mi vida es básicamente muy solitaria. Aún mi esposa lo sabe. Ella sabe que ella se ha casado con un predicador y que a veces él va a entrar en su oficina, en su estudio, él no va a salir 10 horas, 12 horas, a veces en la noche. Él va a levantarse y no dormir y buscar la presencia de Dios. O a veces simplemente va a tener que separarse algunos días. Es cuando estamos a solas con el Señor que recibimos lo necesario para ministrar, para vivir. Y estos principios no son solamente para los predicadores. También es mi esposa. A veces ella me dice, tengo que entrar en el cuarto y orar. Quizás es para escaparse de nuestros hijos, no sé, o de mí, pero tengo que orar. A veces yo la veo, ¿no?, en la noche, a solas con su Biblia, estudiando. Todos nosotros tenemos que practicar de una forma u otra estos principios de estar a solas con el Señor. Y yo puedo decirte, ustedes lo saben, si han vivido algunos años con el Señor, cuando tú empieces a dedicarte a oración y al estudio de la palabra, va a haber problemas. ¿No? Teléfono. Alguien toca el timbre. Los niños comienzan a pelear. Algo va a pasar. ¿No? Porque yo les digo, el diablo no teme a un hombre o a una mujer. No. Pero él teme a una persona que ora. Él teme a una persona que estudia la palabra. Y es la diferencia. Mira, yo he tenido el privilegio de estar con algunos de los hombres más grandes en el mundo, en el día de hoy, en el cristianismo. John MacArthur, Steve Lawson, Bodhi Baca. Y en mi opinión, el más grande predicador en cualquier idioma en este mundo, el mejor predicador, Suhail Michelin. Personas me dicen, ¿tú crees que Suhail es el mejor predicador en español? No, yo creo que es el mejor predicador en todos los idiomas. ¿No? Y también en Brasil, en portugués, en diferentes lugares, hombres grandes. Y sabe que no son diferentes que nosotros, de verdad, no, tú vas al principio tú piensas, debe haber algo diferente, algo especial acerca de este pata, no, es algo... Perú está saliendo ahora. Pero al final tú dices, no, son normal, tienen problemas, pero hay una cosa que yo he visto que tienen en común. Pasan bastante tiempo a solas con el Señor. Con el Señor. Ahora, capítulo 6, ¿no?
Y versículo 12. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Toda la noche pasó orando. Mira, hay un misterio. Cuando hablamos de la encarnación, hay un misterio. Hombre, sí, 100% hombre. Dios, 100% Dios. No una mezcla, no. Dios, hombre. Pero Él estaba tomando el lugar de Adán como representante de su pueblo. Y como Adán, hombre, fracasó, Cristo tenía que vencer en todo. Y Él lo hizo. Muchas personas piensan que ya Jesús venció porque era Dios. Era Dios, es cierto, pero venció como hombre en el poder del Espíritu Santo y por eso es nuestro ejemplo. Sin negar su deidad perfecta. Pero Él caminó en nuestros zapatos como nuestro hermano mayor. Tomó el lugar de su pueblo y venció donde nosotros fracasamos. Entonces, uno quizás diría, bueno, es Dios, no tenía que orar. De verdad es Dios. Pero lo que hizo, Él hizo como hombre y buscó la voluntad de Dios con respecto a los apóstoles. Y escuchó, como Él siempre decía, escuchó de su Padre y obedeció perfectamente. Si el hombre perfecto tiene que pasar tanto tiempo en oración, ¿cuánto más nosotros? Él no tenía una naturaleza caída. No, nosotros sí. Y aún después de convertirnos todavía hay un aspecto de esta naturaleza caída todavía en nosotros. Y tenemos una batalla. Y también es muy difícil para nosotros muchas veces discernir la voluntad de Dios. Si el hombre perfecto ora tanto para discernir la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros? Hermanos, en este movimiento reformado en el día de hoy, yo prefiero decir movimiento bíblico. Yo simplemente quiero ser bíblico. Es el único título que yo quiero tener. Hay mucho énfasis en la palabra, y no podemos enfatizar demasiado el estudio de la palabra de Dios, pero si no enfatizamos oración, hermanos, vamos a tener grandes problemas. Porque el conocimiento en la Biblia no es solamente hechos bíblicos acerca de Dios, sino también conocimiento es compañerismo con Dios. Y yo veo a los hombres que estudian y no oran, muchas veces llegan a ser muy orgullosos. Y a la vez, aunque son como loros, ¿no? Pueden hablar acerca de la verdad, pero parece que no entienden lo que hablan. Y ciertamente no pueden aplicar a sus propias vidas lo que hablan. Entonces, hermanos, siempre debemos tener cuidado, ¿no? Como los apóstoles en Hechos capítulo 6, no vamos a dejar la oración y el ministerio de la palabra, las dos cosas. Y fíjense el orden, oración primero y la palabra. Ahora, vamos a capítulo 9. Todos comieron y se saciaron y se recogieron
de lo que le sobró de los pedazos 12 cestas llenas. 18. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos. Les preguntó, diciendo, ¿quién dicen las multitudes que yo soy? ¿Por qué leo este texto? Es simplemente para mostrarte otro caso. En el libro de Lucas, mira, los estudiosos que estudian el libro de Lucas siempre dicen que hay dos características. El Espíritu Santo en Lucas. Siempre vemos el ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesús en el libro de Lucas. Y cuando, por supuesto, Lucas también escribió Hechos, ¿qué vemos? El ministerio del Espíritu Santo. Pero a la vez en el libro de Lucas, ¿qué vemos? Vemos Jesús como hombre de oración. Orando siempre, siempre, cada vez. Antes de una prueba, ora. Y después de una victoria, como multiplicar pan, ora. Siempre está orando. Siempre. Jesús era hombre de oración. No, versículo 28. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro y Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. De nuevo, vamos a Lucas 22. 39. Y saliendo se encaminó, como de costumbre, hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba. Siempre oraba. ¿Cuánto más nosotros necesitamos acostumbrarnos a una vida de oración? Hermanos, antes que avancemos, quisiera decirles algo. Si no estás orando, ¿no? Y si tú escuchas un sermón como este, el Espíritu Santo te convence que debes orar, por favor, mañana no intentes orar 1 hora. ¿Ya? 4 horas mañana. No, 25 horas mañana. Voy a orar. Porque siempre termina en un fracaso, ¿no? Si no estás orando, entonces mañana, esta noche, 10 minutos. 11 minutos después, 12 minutos. Es como, no sé, cuando yo oro, es más fácil orar. Cuando dejo de orar, es más difícil orar. Entonces, poco a poco, hermanos. Y también si eres casado y tu esposa, si son cristianos, deben orar juntos. ¿No? Deben orar juntos. Y también deben siempre chequear, ¿no? Esposo, ¿oraste hoy día? Esposa, ¿oraste hoy día? No para criticar ni aplastar, sino porque necesitamos otras personas. Vivimos en una comunidad. Muchas personas piensan que la iglesia es un lugar donde vas, escuchas música, una prédica y regresas. No. La iglesia es una comunidad de personas que deben estar creciendo juntos y ayudándose los unos a los otros en el crecimiento. Hay un hermano que amo y cuando él me ve siempre me pregunta, Pablo, ¿me encuentro contigo orando? ¿Estás orando, hermano? ¿Estás orando? ¿Estás estudiando tu Biblia? Si digo sí, cuéntame cómo. No me deja.
¿Por qué? Porque me ama. Porque Él sabe cuán importante es que yo me dedique al estudio de la palabra de Dios y a la oración. Hermano, uno no puede vivir sin comida, sin aire. No puede. Mi esposa, como algunos quizás sepan, ella se convirtió después de casarse conmigo. Nosotros cuando nos casamos, ella quería ser misionera y algunos años después de casarse conmigo, ella trabajó como misionera conmigo, entrando en selvas peligrosas, muchas veces dando todo lo que teníamos a un pastor peruano pobre. Ella sufrió por causa de Cristo. Ella quería ser misionera, quería hacer lo correcto. Pero después, de algunos años, yo empecé a ver que ella estaba sufriendo tanto como una persona que siempre estaba tratando de hacer lo mejor, lo correcto, pero estaba cansada, ¿no? Y un día, no tengo tiempo para compartir todo, el Señor salvó a mi esposa. Y cómo empezó a crecer, ¿no? Porque siempre ella muy devota, pero tratando de agradar al Señor en la carne, ¿no? Y un día ella me dijo, muy animada, ¿no? Como una latina, ¿no? Muy animada. Oye, Pablo, siéntate. Te voy a predicar, te voy a enseñar, ¿no? Y siempre, yo he encontrado algo nuevo. Ok. ¿Qué? Pues tú sabes que, ¿no? Si tú comes todo el día, si comes todo el día y vas a la cama, en la mañana te levantas, ¿y qué pasa? Cuando yo iba a contestar, ella contestó. Yo te voy a decir lo que pasa. Te vas a levantar con hambre, ¿no es cierto? Sí, cierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha diseñado todo eso así. Para que sepas que si estudias la palabra de Dios 24 horas un día, todavía mañana tienes que levantarte a estudiar la palabra de Dios. Todos los días, como respirar, como comer. No puedes decir, bueno, yo voy a tener que hacer mucho esta semana, entonces hoy día voy a estudiar la palabra 8 horas y voy a orar 3 horas. No funciona así, porque todavía mañana vas a necesitar comer de las Escrituras y vas a necesitar orar. Entonces, hermanos, yo no quiero que salgan de aquí, ¿no? Pensando, esta noche voy a orar. Bueno, simplemente debemos empezar caminando, poco a poco. Y si te encuentras fallando, la primera pregunta debe ser, ¿quién me está ayudando? ¿Estoy tratando de hacer esto a solas? ¿O yo he hablado con otros hermanos, o mi esposa, o mi esposo? Hermano, no intentes hacer esto a solas. Pero juntos, en compañerismo, podemos crecer. Otra cosa que yo hago para motivarme es, y también se encuentran en español, varias bibliografías, ¿no? Pequeñas, de hombres o mujeres de oración. Y cuando no quiero orar o estoy desanimado, yo puedo leer algo acerca de su vida, ¿no? Jorge Müller, o algo así. Y de ahí me animo. Entonces, no solamente los hermanos vivos me ayudan, sino también los hermanos muertos me ayudan, ¿no? Porque aunque muertos, todavía hablan. Ahora, vamos a ver. Ahora, vamos al libro de Marcos. Un rato, les voy a mostrar algo. Algunos teólogos han dicho, si tú lees el libro de Marcos correctamente, entonces después de leer el libro vas a estar cansado. Porque son como
fotografías rápidas, así, pum, 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 de la vida de Jesús. Y les voy a mostrar la palabra inmediatamente o su sinónimo, ¿no? Mira, Marcos 1:10. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían. Versículo 12. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Versículo 20. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Versículo 21. Entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Versículo 28. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Versículo 30. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. ¿Puedes ver? Si lees este texto correctamente, te cansas, ¿no? Inmediatamente. Pero vamos a ver algo muy interesante en Marcos 1:29. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simeón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era Él. Ahora, en las pinturas muy famosas, del ministerio de Jesús, ¿no? Siempre Él está parado allí, más o menos así, muy tranquilo. Y toda la gente también en su fila, ¿no? Así, esperando. Obviamente no son latinos. Hermanos, no es así. Estamos hablando de personas enfermas, con niños enfermos, con ninguna esperanza, con ningún médico. Hermanos, hasta probablemente eran violentos, tratando de acercarse a Jesús. Una vez había un movimiento muy grande en la sierra, en el norte del Perú. Un hermano Ángel Colmenares de la Costa, Dios lo usó para plantar más o menos 350 iglesias. Un hermano que era como un padre para mí. Y un día fuimos, él y yo y varios, a un lugar en la sierra que se llama Santa Rosa, en Piura. Y llevé conmigo un médico. Los hermanos ahí, mira, como 1000 hermanos, ¿no? Se reunieron ahí para la conferencia, ¿no? Como quizás saben, algunos caminando 3 días, 4 días, viniendo con sus burros y todo, sus caballos. Gente muy noble, muy tranquila. Pero yo llevé conmigo un médico. Y cuando la gente se enteró que había un médico en su presencia, hermano, era como una revolución o algo. Hermanos tranquilos y nobles se ponían casi violentos. ¿Por qué? Mi niño está enfermo. Yo tengo que ver al médico. Y el médico estaba ahí casi encerrado
en una casa 3 días y personas paradas en una cola esperando. Él no podía salir del edificio de adobe, no podía salir ni para ir al baño, porque la gente estaba detrás de él, casi violentamente, en desesperación. Nosotros haríamos lo mismo. Así fue en esta situación con Jesús. Y no sé si has ministrado a mucha gente, pero después de ministrar a mucha gente, estás tan agotado. Yo he trabajado, hermano, horas. Yo nací en una chacra. ¿Sabes lo que es chacra? ¿Dónde están los hermanos? Sí. Granja. Una chacra, franca, Granja. rancho, ¿no? Algo así. Ya. No, quizás, ¿no? Sí. Un campo. Y yo sé lo que es trabajar. Yo sé lo que es trabajar de día a noche con mi padre. Pero yo te digo, 6 horas de ministrar a gente aconsejando y casi no puedes parar más. Jesús, ¿recuerdas cuando la anciana le tocó y él notó que virtud, que fuerza, que poder había salido de él? Entonces, él está echando fuera demonios, él está sanando a los enfermos y horas y horas y horas y horas. Un hombre totalmente agotado, gastado. Pero mira lo que dice en versículo 35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. 3 de la mañana, 4 de la mañana. Salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Este texto no está enseñándonos que debemos descuidar el cuerpo, porque no debemos dormir. Pero tenemos un instante aquí donde podemos ver claramente el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos por medio de respirar. Igualmente, Él vivía por medio de orar. ¿No? Hermanos, la vida que tenemos que vivir es imposible. Es imposible, lo siento, es imposible. El ministerio que tenemos que llevar a cabo, no importa lo que sea, es imposible, hermanos, es imposible. No podemos lograr nada en la carne. Aún el hombre con el mejor, más grande intelecto o personalidad o elocuencia, no vale nada en el reino de Dios. Todo depende de la gracia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Por medio de orar. Por medio de orar. Ahora, mañana quizás vamos a hablar de eso, pero muchas personas piensan que oración y intercesión son sinónimos. No son. Intercesión es solamente una parte de oración. Oración principalmente es comunión. Comunión. Simplemente gozándonos de su presencia, hablando con Él. En las mañanas lo que me gusta hacer es, me levanto y a veces me pongo de rodillas, a veces primero hago café y me siento en la mesa, ¿no? Abro mi Biblia, leo mis capítulos. Yo tengo una lectura diaria, no es mi tiempo de estudiar. No voy a leer y no correr a mi biblioteca para encontrar el significado de una palabra griega. No, ese es solamente un tiempo para leer la palabra, gozarme de la palabra, sentarme con el Señor. No estoy ahí para resolver problemas teológicos. Estoy ahí solamente para escuchar. Y yo leo mis 3 capítulos. Pienso, leo, tomo café. Y muchas veces me gusta caminar cuando oro.
no para intercesión, simplemente en comunión. Y yo salgo de la casa y camino, y hablo. Y a veces me siento en el jardín. No es guerra, no es preparación para una batalla, no es intercesión, es simplemente, Señor, estoy tan cansado, puedo sentarme aquí a tu lado. Puedo descansar en ti, Señor. ¿Ves? Es algo lindo. Es el lugar donde voy para escaparme. Para escapar. Nadie me toca ahí, bajo sus alas, nadie me toca ahí. Pero también hay intercesión, y quizás hablaremos de esto mañana. Tú dices, pero la intercesión es difícil. Sí, guerra es difícil y intercesión es difícil. Y por eso, si tu vida de oración solamente es intercesión en tiempo, tú no vas a orar. Comunión con el Señor es un deleite, es un gozo. Intercesión es sangre, sudor, dolor, peleando con el diablo, peleando con el mundo, peleando con todos. Entonces tenemos que tener comunión, y comunión, por supuesto, incluye también adoración, alabanza. Y luego yo entro en la guerra. Yo me siento porque tengo que estudiar las Escrituras y preparar un sermón, es trabajo. Tengo que trabajar con un concepto teológico que es muy difícil, es trabajo. Tengo que entender esta palabra en hebreo y a veces no estudiando una sola palabra en 4 o 5 horas. Es trabajo, se cansa. Es trabajo, intercesión por los misioneros, por los gobernantes, por mi familia, por mis hijos. Es difícil. Entonces yo necesito un tiempo cuando no es difícil, cuando simplemente estoy con el Señor para estar con el Señor. Una cosa, mi esposa y yo siempre, a veces, como no, tenemos 4 hijos. Yo tengo 58 años, hermano. Yo tengo una nena de 3 años. Estoy cansado. Me llaman Abraham. Y a veces, no, yo regreso a la casa después de una conferencia. ¿Y qué crees? ¿Que mi esposa está parada ahí en la puerta con rosas? Mi esposo ha venido, el campeón del Señor, ¿no? No, ella está ahí. ¿Ya? Tus hijos, yo me voy, tienes que cuidar a tus hijos. O cuando nos sentamos, yo quiero simplemente tomar una taza de café, hablar con ella. Linda, ¿cómo estás? Yo me siento, tu hijo en la mañana hizo tal cosa, debes entrar ahí ahora, mátalo. Y yo le dije a otro, Charo, mira, a veces tengo que sentarme contigo solamente para hablar de nosotros. No ellos. Ustedes, hombres, ustedes saben cómo son las latinas, ¿no? A todos los jóvenes que van a casarse con una latina, yo les digo, mira, si una latina hace así, y de ahí su cabeza comienza a moverse así, corre, no mira atrás, como la esposa de Job, porque la chancla. A veces como esposos simplemente tenemos que sentarnos para gozarnos de nosotros, de nuestro matrimonio. Si siempre es trabajo hablando de los hijos, un tiempo no quieres hablar. ¿Ves? Es lo mismo con el Señor.
simplemente gozándonos de Él. ¿Ya? Ok. Pues mañana vamos a hablar también de oración y vamos a hablar. La Iglesia Católica nos ha robado, especialmente a los latinos, una oración muy importante, Padre Nuestro. Y vamos a ver de verdad lo que significa. Y cómo, mira, solamente una vez preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Pues, su respuesta, Padre Nuestro. Pero nosotros como evangélicos tenemos miedo un poco de la oración. ¿Por qué? Porque ha sido tan distorsionada por la Iglesia Católica. Entonces vamos a recuperar esta oración y ver cómo es una estructura para guiarnos en cualquier tipo de oración. ¿Ok? Ok, hermanos, oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Oh, Señor, ayúdanos a orar y aprender cómo orar.